Muy buenas noches, amigos, hermanos de Jesús de Nazaret y también de la Iglesia Península Viva. Y el capítulo 28 pues va a describir el primero de los sacramentos, que es el bautismo, y la próxima semana estaremos viendo la Santa Cena, ¿sí? Y vamos a iniciar con oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija con su Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche, que nos permites conectarnos, Señor, aún con la luz del día que alumbra en este horario de verano. Señor, oramos, te pedimos que dirijas a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de esta enseñanza. Que sea significativo el aprendizaje y también los ilumine, los guíe, les enseñe, los instruya para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al capítulo número 28, párrafo número 1 aquí. En sus manuales correspondería al inciso A. El bautismo es un sacramento. La vez pasada hablábamos de esto, de este significado de sacramento, que significa algo sagrado, y un memorial sagrado, sería un recordatorio sagrado del Nuevo Testamento instituido por el Señor Jesucristo. Y la institución del bautismo está en Mateo 28:19, que dice en Reina Valera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se dan cuenta que no dice en los nombres, ¿verdad? En plural, sino en el nombre, dando la unidad de la divinidad en un tema que ya abordamos, que es el tema de la Trinidad. Y aquí nos da el imperativo. El imperativo de este pasaje cae en hacer discípulos, no cae en id. El id sería un gerundio porque dice yendo. Por tanto, yendo, mientras vayan en el camino, hagan discípulos. Este es el imperativo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eh, los dos sacramentos se caracterizan, o sea, ¿qué es lo que caracteriza dos sacramentos y por qué no cinco sacramentos y por qué no siete sacramentos? Porque estos dos fueron instituidos por el Señor Jesucristo, ¿sí? No, están directamente instituidos. En alguna otra confesión cristiana se señala que los sacramentos tienen un poder de regeneración, es decir, cuando tú lo participas en el sacramento, ellos ejercen un poder como mágico en ti, y es lo que vamos a ver el día de hoy, que los sacramentos no tienen ese poder mágico, sino es un recordatorio sagrado, es lo que les había dicho hace rato, cuando veíamos la palabra sacramento. Sacramento es recordatorio sagrado. Entonces, ambos, ya sea el bautismo, nos recuerdan algo sagrado. En este caso, ¿qué es lo que nos recuerda el bautismo? El día de hoy, aquí en Jesús de Nazaret, participamos de la Santa Cena, ¿sí? Y también de manera regular en Península Viva se participa de la Santa Cena. Y vamos a ver algunas características del bautismo que están aquí señalándose en, en, eh, en la Confesión de Westminster. Ok. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa algo muy simple. eh, Sería la admisión solemne en la iglesia visible. La persona que se bautiza es admitida solemnemente por medio del bautismo. El bautismo sustituye
a la circuncisión. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era incluido en el pacto por medio de la circuncisión. Los hijos varones eran circuncidados al octavo día como una señal del pacto que Dios había hecho un pacto con ellos. Y esta parte es muy importante en nuestra confesión de fe reformada o presbiteriana. ¿De qué manera son admitidos visiblemente en la iglesia? A través del bautismo. Y dice aquí, nos pone primero a los Corintios 12:13. Si alguien me busca, primero a los Corintios 12:13 y Gálatas 3:27 y 28. ¿Quién puede buscar primero a los Corintios 12:13? Dice, Primera de Corintios 12:13. Solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ujú. Sí. Entonces, si podemos nosotros poner allí vamos a poner la palabra bautismo. Aquí están las letras. Ok, bautismo. Bautismo. Es una palabra griega que quedó así o sea, si uno lo ve en la Biblia, así dice, bautismo, ¿sí? Entonces, bautizar significa sumergir, significa lavar y significa remojar, remojar. Eso significaría literalmente el bautismo, ¿sí? El bautismo es sumergir, lavar y remojar. Y no se puso otra palabra, es decir, esa palabra la tomamos del griego, de la Biblia, y la transliteramos, es decir, literalmente así como sonaba en griego, así quedó por 2000 años, ha seguido. Y eso es lo que significa esta palabra bautismo, donde se sumerge, se lava y se remoja. Y esto lo podemos hacer con la ropa, esto lo podemos hacer con los trastes en la casa y con nuestro cuerpo, es decir, de manera regular, pues nosotros nos sumergimos, nos lavamos, nos remojamos como parte de la higiene. Y en el Antiguo Testamento los israelitas tenían ciertos rituales de purificación. Para poder entrar al templo se tenían que lavar, los utensilios tenían que estar limpios, su ropa tenía que estar limpia y también ellos no podían acceder al templo o a alguna reunión si no, si habían tocado algún cadáver o si habían estado en contacto con un muerto o si habían pisado algo inmundo, algo sucio. Y de manera eh, de manera, si de manera errónea habían pisado algo, entonces ellos tenían que lavarse, tenían que limpiarse, purificarse. La purificación era muy importante en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ok, entonces, esa señal visible, más adelante vamos a ver cuál es el elemento que se usa, es una señal, es una marca y es un sello del pacto de gracia. Es una señal y un sello de ser injertados en Cristo. ¿Sí? A ver quién me lee lo que les pedí, el otro texto que habíamos visto. Gálatas 26 dice, 3:26. 3:27 y 28. Ok. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien.
Entonces nos muestra ahí que somos injertados en el cuerpo de Cristo, somos parte de su cuerpo y lo hace de manera gratuita. Somos regenerados también. Y ahorita vamos a ver este aspecto de la regeneración, vamos a ver que no es por el agua del bautismo, no es por el agua que recibimos, ¿sí? Si no, tendríamos que bautizarnos cada vez que pecamos, ¿verdad? El número 5, Tito 3:5, si alguien me busca. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Y ese, o sea, ese bautismo o ese sello habla de algo que ha ocurrido dentro de nosotros. No lo hizo el agua, sino lo hizo ¿quién? Ahí dice el texto, Anita. ¿Dónde está? Dice, admisión son del... aquí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Ujú. Esa última frase nos dice de dónde viene esa regeneración. No es por el agua del bautismo, sino Por medio por del el Espíritu. por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos limpia, nos lava en esa área esas áreas que nosotros no podemos lavarnos, limpiarnos, lo hace a través, Dios a través de su Espíritu. Habla también de la remisión de nuestros pecados, ¿sí? Esa remisión quiere decir que han sido pagados, ya están pagados, y habla de una señal y un sello de que nos hemos rendido a Dios por Jesucristo para andar en una vida nueva. ¿Sí? Vamos a ver esto de la renovación y remisión de nuestros pecados y lo vamos a ver en Hechos 2:38 y Romanos 6:3 y 4. ¿Sí? Hechos 2:38. 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uh-huh. Ahí está predicando Pedro en el primer sermón y los invita a bautizarse también. Y ese día hay una multitud que se bautiza en el día de Pentecostés. Son admitidos visiblemente por medio de ese sacramento del bautismo. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Uh-huh. Usualmente en las antiguas catacumbas donde se bautizaban, el bautisterio, el lugar donde se bautizaba, estaba más abajo del nivel del piso. Entonces, eso significaba de manera metafórica que la persona bajaba como si fuera sepultada y después resucitaba. Pero todo esto es simbólico, por eso vamos a ver ahorita. Si alguien viene y se bautiza aquí y luego va a otra iglesia y dice, no, es que yo a esta iglesia ahí no sentí nada y me voy a bautizar en la otra y así va a una iglesia y luego se vuelve, esa persona no ha entendido el bautismo, no ha entendido el mensaje de salvación, ¿sí? El bautismo es una vez y para siempre y eso es el símbolo externo del agua. Y ahorita vamos a ver esta parte.
El elemento externo que ha de usarse, inciso B, en este sacramento es agua, nada más. No se usa aceite, no se usa sal, no se usa nada. El elemento externo que ha de usarse en este sacramento es agua, con la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro del Evangelio legalmente llamado para ello. Y aquí vamos a ver, aquí en esta parte, por ejemplo, Mateo 3:11 nos habla de cómo Jesús fue bautizado. Si alguien me busca Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Allí, por eso le dan el nombre a Juan el Bautista. O sea, se le dice Juan el Bautista porque él bautizaba y él se identifica en el bautismo, el elemento visible que él usa es el agua. Pero él compara la obra de Jesucristo bautizándonos con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dije que significa bautizar? 3 cosas les dije que significa bautizar. Sumergir, lavar y remojar. Remojar. Entonces, el agua hace ese elemento tiene una acción externa. Lava, limpia la ropa, la casa, nuestro cuerpo es lavado con agua. Ahora, el Espíritu Santo es, si podemos decir, sumergir, nos sumerge en el Espíritu Santo, porque tenemos que ser lavados. Nos remoja, porque nuestro cochambre, si decimos de esa manera, está tan profundo que solo remojados en el Espíritu Santo podemos hacerlo. Y nos lava, nos lava. Veíamos en el tiempo con Dios que habla de fuego purificador y el jabón de lavadores, es decir, el Espíritu Santo va a la raíz de nuestros pecados, de nuestro corazón, de donde vienen nuestros pecados. Ahora, este es el elemento externo que se usa. Y en Hechos capítulo número 8, 36 al 38, si alguien me busca Hechos 8, 36 al 38. ¿Sí? Es 36. al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué interesante historia, ¿no? La de Felipe y un oficial de una reina de Etiopía que recibe el bautismo por mano de este evangelista, Felipe el Evangelista. Ahora, en nuestra iglesia presbiteriana no cualquiera puede bautizar, tiene que seguirse un proceso en el orden que nuestra iglesia ha establecido, es decir, a través del presbiterio somos ordenados o somos autorizados por el presbiterio, que es un cuerpo de gobierno, para oficiar los sacramentos. Entonces, yo puedo oficiar los sacramentos en la iglesia presbiteriana porque el presbiterio me ha autorizado a hacerlo. Si alguien, por ejemplo, algún anciano de iglesia quisiera hacerlo, se tendría que hacer un proceso para que esa persona pueda ser autorizada por el presbiterio para oficiar los sacramentos. En el caso del bautismo, aquí lo señala la confesión de fe,
tiene que ser por un ministro autorizado por el presbiterio, aunque no está escrito en la Biblia, ¿no? Que digan es que tiene que ser un pastor ordenado, no hay un versículo que así lo diga, pero para seguir el orden con el que se rige nuestra iglesia presbiteriana, pues nos sometemos a esa autoridad y eso le da más validez a nuestro ministerio. El inciso C, si queremos ver el siguiente inciso, es muy importante ese inciso. No es necesaria la inmersión de la persona en el agua. Sin embargo, se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. ¿Sí? Si nosotros regresamos, por ejemplo, a este cuadro de Jesús aquí, lo que estamos viendo aquí se llama efusión. Tenemos aquí a Juan el Bautista que con un recipiente que puede ser, parece una concha de mar, está dándole el bautismo a Jesús. Y él está con los pies en el río Jordán, o sea, la parte de abajo de su cuerpo, esta representación artística, nos representa a Jesús siendo bautizado por efusión de agua, su cuerpo semisumergido, algunos cuerpos semisumergidos podrían estar aquí, y arriba el pastor o el ministro le echa agua. Ahora, uno diría, es que entre más agua me den, es más válido mi bautismo. ¿Sí? No es cierto. O sea, por eso en el bautismo, en la iglesia presbiteriana, pasamos al frente y yo hago bautismo por aspersión, es decir, se le rocía agua en la cabeza. No es mucha agua que se puede mojar la cabeza, pero no significa que entre más agua yo reciba, más salvo yo voy a ser. Algunos dicen, pues yo prefiero ser sumergido porque la Biblia así dice, o ese es el término de bautismo. Entonces uno podría decir, tu bautismo no es válido porque fue un bautismo por aspersión o por efusión. En algunas iglesias dicen, si tú no te bautizas por inmersión, tu bautismo no es válido. Pero si nosotros, por ejemplo, aquí leemos en la Confesión de Fe de Westminster que se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión de agua sobre la persona. Y fíjese que nos da una base bíblica, ¿sí? Y podemos ver en Hebreos 9:10 y Hebreos 19:22. Hebreos 9:10 y Hebreos 19:22. Si alguien me ayuda con estos dos versículos. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, ahí está hablando Mijaela de cómo se purificaba el tabernáculo y la forma en que se purificaba el tabernáculo era rociándolo con agua, ¿sí? Por rociamiento. Entonces, los utensilios que en el tabernáculo que se usaban, se purificaban y se lavaban por medio del rociamiento. Y eso nos lleva al siguiente versículo de Hebreos 19:22. Si alguien nos lee. 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés toma la sangre del pacto, la rociaba, es decir, como que la salpicaba a toda la congregación. No los remojaba en la sangre, sino los salpicaba en la sangre, los rociaba con la sangre de los animales que eran sacrificados. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que como es un símbolo y es un sello, no podemos decir que entre más abundante agua tengamos, es más o es mucho mejor
o tiene más validez. Algunos dirían, es que tenemos que bautizarnos en un río con agua corriente, que el agua esté corriendo, si no, no es válido. Otros dirían, no, pues tenemos que bautizarnos con mucha agua, sumergiéndonos. Hay lugares en el mundo donde no hay agua y la gente va y se bautiza en un tambo, en una cubeta, o en esos tambos que se venden ahí para recipientes de agua, ahí los ponen, o en tinas de las regaderas, como no hay agua en la selva, hacen como un recipiente así con cubetas y ahí los bautizan. Entonces, ¿qué le daría validez a ese bautismo si nosotros decimos debe ser así, con agua corriente, sumergido, si no, no es válido? Pues nos convertiríamos en legalistas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que nosotros no seamos tan dogmáticos respecto a cómo se debe bautizar o cómo tendríamos que bautizar a alguien. Vamos al siguiente, la siguiente lámina. Mire, aquí hay otro punto que puede ser controversial, pero es muy importante en la iglesia presbiteriana. No solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes. ¡Wow! Esto es controversial. El bautismo de los infantes. La gente dice, es que vamos a bautizar cuando ya creamos. Y aquí hay un punto importante en el discipulado. ¿Sí? La tarea de Abraham como patriarca era instruir a su familia en el pacto de gracia. Y la forma y la señal por medio de la cual la familia de Abraham era incluida era por medio de la circuncisión. Es decir, no les preguntaban a los niños, oye niño, naciste, ¿te quieres circuncidar? No, era responsabilidad de los papás circuncidar a sus bebés e instruirlos dentro del pacto de gracia. A su debido tiempo, esos niños tenían que ejercer fe conscientemente, pero ya estaban incluidos dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia en el catolicismo? Porque uno dice es que nos volvemos como católicos. Ya ves, aquí esta es una imagen católica, ¿verdad? Sí, donde vemos a un sacerdote dándole el bautismo a un niño. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que tienen en el catolicismo, hay una doctrina que se llama aquí la voy a poner. Ok. Y esta es una doctrina errónea. Se llama la regeneración bautismal. Que quiere decir que el niño, el bebé, el infante, al recibir el agua del bautismo, es regenerado, nace de nuevo por solo tocando el agua del bautismo en su frente, él ya ha nacido de nuevo, ¿sí? Y esta es aquí lo voy a poner, es una doctrina errónea del catolicismo romano, en donde los sacramentos, en el catolicismo romano, vamos a poner CR, catolicismo romano, los sacramentos tienen poder por sí solos para regenerar a la persona. Y esto anula la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, no puede haber una regeneración bautismal. ¿Sí? No puede haber, porque si no, nosotros diríamos, no, pues el agua que le echaron al bebé ya lo hizo que es salvo, ¿no? La diferencia entre la enseñanza presbiteriana, el bebé es salvo
solamente por medio de Jesucristo, ¿sí? Y si ese bebé llega a tener o a crecer, llega a ser consciente, él tiene que aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados. En el catolicismo romano no, o sea, él es regenerado y, y él gana puntos por haber sido bautizado de niño, ¿sí? Joel Castañeda. Sí, pastor. También la otra es que ellos dicen que con el bautismo se les quita el pecado original. Ah, sí, exactamente. Esa es la parte complementaria nada más. Sí, gracias, sí, sí, sí. Y eso es una enseñanza errónea. No podemos decir que, que el pecado original es quitado por medio del bautismo. Entonces, ¿por qué bautizamos a nuestros hijos como presbiterianos? Los bautizamos porque nos comprometemos a discipularlos. Algunos pastores presbiterianos no creen en el bautismo de infantes y en algunos presbiterios han dicho no hay que enseñar el bautismo de infantes hasta que el niño sea grande, este, que él acepte si él quiere. Y esa parte es errónea. Yo considero que es errónea porque nos toca a nosotros como papás y abuelos instruir a nuestros hijos y nietos en el camino de la salvación. De todas las iglesias aquí en Acapulco, cristianas, la única iglesia cristiana evangélica que bautiza niños es la iglesia presbiteriana. Ahora, dice la Confesión de Fe de Westminster que con uno de los padres que sea creyente, el niño es bautizado. Se puede bautizar al bebé con uno de sus padres creyentes, pero lo mejor es que ambos padres sean creyentes y ellos instruyan. Usualmente las personas vienen y me dicen, pastor, yo quiero presentar a mi niño. Y algunos dicen, es que a los 3 años voy a presentarlo. Y no, yo no hago eso, o sea, no me gusta hacer esas presentaciones. Le digo, lo que tienes que hacer es bautizarlo, no presentarlo, porque va junto, ¿sí? Entonces, esa parte de la iglesia presbiteriana es la que difiere de muchas u otras iglesias evangélicas. David Fátima. Sí, David Fátima. pastor. De hecho, podemos ver en las escrituras cómo Dios pide a Abraham que circuncide a sus hijos como una señal del pacto de lo que habría de hacer Dios con ellos. Pero también tenemos en cuenta que ellos son infantes, no tienen conocimiento de lo que están pasando. Es un compromiso con Abraham y su herencia de que él los va a guiar al camino del Señor, a su obediencia. Uh-huh. ¿Sí? Es nada más como lo acabamos de decir, es la marca, el sello del pacto que ha hecho. Ahora ese pacto pues, se ha renovado, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora es la marca del lugar de la circuncisión, es el bautismo. Por lo cual, al igual que lo hacían ellos, nosotros, bueno, pongo este ejemplo, ¿no? Nos comprometemos a guiar a nuestros hijos y pues los bautizamos, vaya, como hijos del pacto, vaya, ¿sí? Sí, así has dicho Pero algo muy, por muy nosotros. interesante, esa frase dicho hijos del pacto, David. Sí, es que apenas lo vimos en Vida Abundante. Sí, por ejemplo, en la fórmula del bautismo, cuando ustedes vean que yo bautizo ahí en el frente, eh, cuando alguien es adulto, la fórmula del bautismo que uso es creyente en el Señor Jesucristo. Digo, el nombre de la persona, fulano de tal, creyente en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre. Pero si llega un bebé, un niño, un infante, yo uso la fórmula en el bautismo, hijo del pacto, y diciéndole a los papás, ustedes se comprometen a discipular a sus hijos, porque serán los pastores de estos niños, de este niño, mientras él esté bajo su cuidado en casa. Joel Castañeda. Pastor, no es mi intención hacerte examen. Solamente me gustaría, seguramente que tú conoces esto,
Lo que pasa es que la iglesia presbiteriana, por su doctrina reformada, es muy diferente a las demás iglesias evangélicas. Y esto del bautismo infantil va de la mano con la doctrina del pacto, con la predestinación y con el hecho de que la salvación no se pierde. Todo forma parte de un mismo paquete. ¿Quisieras ahondar un poquito en esto? Sí, esta parte del pacto de gracia no solamente viene por Abraham, sino el pacto viene desde el huerto del Edén. Y ahí es un pacto de obras Dios hace un pacto de obras con Adán y ellos pues no permanecen en ese pacto de obras. Ahora, ¿cómo Dios quiere salvar al mundo? Y Él escoge a las familias. Y vemos en el Antiguo Testamento como la familia de Adán en este caso, y luego la familia de Noé, la familia de Abraham. Aunque de entre esos hijos, pues muchos de ellos le dan la espalda a Dios, pero la tarea de los padres es enseñarles el camino de la salvación. Y sí, tienes razón, Joel, es parte del mismo sistema doctrinal de la Iglesia reformada. No sé si quieras ahondar en algo, en algún punto en específico que no toqué. No solamente el hecho es decir, ejerces el bautismo eh, porque el llamado que Dios te hace llamado a ti y a tu familia, considerando que tú tienes una responsabilidad por compartir a tus hijos y que en ese sentido el llamado que Dios te hace es irrevocable, no está sujeto a lo que tú hagas o dejes de hacer. Si tu llamado es verdadero, este se va a confirmar en tus generaciones posteriores. Y así como hay una advertencia de castigo en la tercera y cuarta generación, también hay una promesa de bendición. Y el pacto que tenemos nosotros es el pacto que Cristo realiza justamente en la cena que tiene con sus discípulos, cuando Él dice, este es la sangre del nuevo pacto, y nosotros somos herederos de ese pacto a través de Cristo. Y lo que Cristo nos ofrece no está supeditado a lo que nosotros hacemos, sino a lo que Él ya nos mostró. Es nada más eso. Sí, gracias, Joel. Muy bien, vamos avanzando en estos minutos que quedan. Ya estamos en la recta final de este capítulo, eh, que nos quedan 2 párrafos más aquí. Pastor, tengo una pequeña duda. Sí, Por ejemplo, si un bebé es bautizado, ¿no? Pero sus papás no cumplen con enseñarle, ¿qué pasaría si él ya de grande, o sea, acepta a Cristo y demás? O sea, ya no tiene que volver a bautizarse, ya no, ya ya no, está bautizado, sí. y ya no necesita, aunque sus papás no le hayan enseñado nada, sino que él apenas empiece de joven a aprender. Sí, sí, sí. Y una cosa muy importante es que Dios nos ve como familias y de hecho algo que quiere hacer Dios en ha estado haciendo a lo largo de la historia desde la Biblia es la redención en la familia. Por eso a veces se dice que la salvación es personal y yo les hago bromas a la gente y a veces les digo, la salvación no solo es personal, la salvación también es comunitaria. Dios quiere salvarte a ti, a tu esposa y a tus hijos. Desgraciadamente, pues los papás a veces no cumplimos con nuestras obligaciones del pacto, ¿sí? Con la esposa o con los hijos. Y es ahí donde ocurre, pues, que los niños se descarrían. Usualmente los adolescentes llegando a la adolescencia dicen, yo ya no quiero saber más de la iglesia y se alejan. Y tenemos que orar para que esta generación no se aleje de la iglesia. Y si regresan, como en el caso de alguien que fue bautizado, pues ya no necesitaría bautizarse, simplemente haría su profesión de fe. A eso sería hermana Maida. Él haría, si llega aquí a la iglesia y toma el curso, como yo ya fuiste bautizado de niño, solamente haces una profesión pública de tu fe en Jesucristo. Se te hacen las mismas preguntas del bautismo, pero no se te echa agua otra vez. Ujú. Ok, gracias. Sí, sí, buena tarde. Okay. Bien, vamos a los 2 últimos párrafos.
de esta confesión de fe. Aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave, sin embargo, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a ella, de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Es lo que nos estaba comentando la señora Maida, que aquí encontramos pues negligencia en el bautismo, ya sea se menospreció, se descuidó el trabajo de discipulado, ¿sí? Y, por ejemplo, vemos personas que han sido salvadas sin haber sido bautizadas en la Biblia. Dígame el ejemplo de alguien, ahorita en la Semana Santa pasó, alguien Pues, que el fue, que, sí, el que estaba siendo crucificado junto a Jesús, que se exacto, arrepiente en el último momento, ¿no? exacto, Mijaela, sí. Sí, entonces él fue regenerado, pero no hubo bautismo. Es decir, uno que parece es que él no fue bautizado, no va a ir al cielo, no es cierto, no. El Señor lo pudo salvar y regenerar aún sin llevar un sacramento, ¿no? Sin haber participado del sacramento del bautismo. Y habla, o sea, aquí hay otra parte importante, Joel, mira, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Y es algo que yo me he encontrado como pastor en la iglesia, que muchas personas que vienen a la iglesia no han nacido de nuevos, aunque hayan sido bautizados. No han tenido un encuentro con Jesús y esa es nuestra tarea pastoral y comunitaria de llevar a las personas a un encuentro con Jesús. Y recuerdo el testimonio de un misionero que él iba a una iglesia tradicional donde pues él fue bautizado, hizo todos los rituales, pero él nunca había nacido de nuevo. Y una abuelita que luego se sentaba en las bancas o en el jardín de la iglesia, hablaba con los muchachos y les decía, oye, ven, quiero platicar contigo. Y le dice, ¿qué pasó? Y la abuelita le dice, ¿sabes qué? Tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas a Jesucristo. Arrepiéntete y tienes que nacer de nuevo. Entonces la abuelita evangelizaba a los muchachos de la iglesia que habían sido bautizados, pero no estaban regenerados. O sea, iban a la iglesia, pero no habían nacido de nuevo. O sea, para que no se confundan de que digan, no, pues todos los que vienen a Jesús de Nazaret o a Península Viva ya están bautizados y eso significa que ya fueron regenerados. No es cierto, porque no están dando frutos de arrepentimiento y necesitan a Jesucristo. David Sosa. Perdón, ando muy participativo. Sí. Sí, recordemos que el bautismo solamente es una manifestación pública de tu fe. No quiere decir que te lava de pecado o que te ha regenerado o que fuiste justificado o santificado o redimido. Es solamente un símbolo, lo que Dios ha hecho por ti, por mí, claro. Damos testimonio de esto. Todo lo demás ya lo hizo Cristo al aceptarlo. Por fe, por gracia. Esto lo tenemos que nosotros, creo, la mayoría ya estamos, espero yo, ¿verdad? Maduros en la fe. Tenemos que enseñarlo y pues dar testimonio de ello. Sea todo, pastor. Sí, gracias, David. Bien, nos quedan 2 párrafos más. A ver, creo que ya los terminé aquí. Sí, ya terminamos acá en mis láminas. Ok, quedarían 2 párrafos más. Ahí el párrafo F y el párrafo G. Y ya con eso terminamos. Chevis, aprovechamos que tiene el micrófono abierto y nos lee el párrafo F. Ok. La eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que ha ministrado. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no solamente se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo, aquello sea adulto
un infante, a quienes corresponden aquella gracia según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. Gracias, Chevy. O sea, Sí, pastor. puede ser que nosotros o yo bautizamos a nuestros 4 hijos y desde pequeños han venido a la iglesia, pero ellos han tenido que ser confrontados por Cristo para el arrepentimiento. Y entonces la tarea del Espíritu Santo es convencerlos para que ellos sigan a Jesús. Entonces el momento del bautismo puede ser que ellos ni lo recuerdan y digan, no, papá, ¿por qué me bautizaste si yo no estaba consciente? Entonces a lo largo de su vida, en el devenir de su vida, van a tener un encuentro o deben tener un encuentro con Jesús y debemos orar que ellos tengan un encuentro con Jesucristo. Y termina en el párrafo F, ya con ese cerramos este capítulo 28. ¿Sí? Vicky, que se la lo encontraron ahí, página 98. ¿Quién me lo lee? Es una línea. ¿Sí, Vicky? Ok. Yo se lo leo si gusta, pastor. Sí, ¿Es en la gracias. letra G? Sí, El sacramento del bautismo ha de administrarse a una sola vez a cada persona. exacto. Y con eso cierra, ¿no? Una sola vez. He sabido de personas que vienen aquí a Jesús de Nazaret, se van y luego van a otra iglesia y les dicen, ¿sabes qué? Tu bautismo no era válido, bautízate otra vez. ¿Sí? Entonces, como dije hace un rato, son personas que no entienden, no han entendido el significado del bautismo y piensan que la eficacia regeneradora radica en el agua y radica en el ambiente o en el momento que ellos están experimentando de la emoción y no radica en Cristo. O sea, si entendieran el bautismo, sabrían que la regeneración y lo que eso significa o sella es por lo que Cristo ha hecho y ha completado. Bien, así cerramos este tema y la próxima semana estaremos viendo el tema de la Santa Comunión, la Santa Cena. Son los medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en nuestra fe y no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino continuemos por el camino correcto. Bien, hermanos, amigos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran señalar de lo que acabamos de estudiar. Ok, pues vamos a cerrar esta sesión. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos conectarnos esta tarde. Llévanos a nuestras actividades del resto de este día, prepararnos para el día de mañana, lunes, para honrarte en nuestros lugares de trabajo, en nuestros campos de acción, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.